Kriss Vector está aquí, una pajillera. A mí la Kriss me fliparía bastante porque es la de KWA, ¿no? Haces bíceps ahí. Yo es que esa réplica me quedé mucho con las ganas de... Pues toda tuya. Kenny la llevaba así. Esto me recuerda a la K de Kenny, tío. Pero ¿te recuerda la cara de Kenny? Ah, la llevaba plegada, ¿te acuerdas? sí, tío. Lo llevaba así. Y la verdad es que tiene unos ojos. Bien, aguanta, Moviendo. ¡La carrera, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Muerto! ¡Muerto! Ha petado, pero da igual. Muchas gracias. Bueno, yo voy a bajar la Kriss ya porque es que te juro que esta réplica me da asco. No, me da igual el peso, es que me está dejando tiradísimo. Va como el culo, la bola no la ves, el encare es una los cargadores dan asco, repugnancia máxima para la Kriss Vector, tío. O sea, qué asco de réplica. Vaya de réplica, chaval. En fin, aquí se queda, hasta luego. Bueno, como son clientes que me van viniendo y tal, oye, hemos ido preguntando, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te lo he visto? Tal. No, está pues muy bien, ¿sabes? Sí que tenemos otro cliente de que este sí que la ha abierto, la ha destripado, la ha ido modificando, la ha cambiado el cañón, la ha cambiado la goma, la ha abierto, me comentó pues vienen muy secas, las engrasó, consiguió que diese más potencia con menos muelle y bueno, lo que me ha hecho de momento está muy contento con ella. Si quieres, si buscas este modelo, es que hombre, claro, tienes si que ir a la morir a plataforma, porque no el de tienes nada. AYUDA es una mierda y son 400 y pico. Como si que Pero, hay ¿de AYUDA tiene licencia? No, para nada. ¿Y entonces? De hecho, Ares también va a sacar uno. Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado, Grey. La batería es raruna. Cuesta encontrar baterías que funcionen bien. Esta es una de 11 voltios que entra en un tubo de culata estándar de M4 de la marca de UE. ¿Estas son 11 o 4? Estas 11. Sí. ¿Es una 7,4? Esto es una 11. Ah, 11, vale. Esto es una 11, sí. Es que si no, el muelle que lleva le cuesta bastante arrastrarlo. Estamos viendo la de KRYTAC. Voy a tener la potra de jugar con la de KWA este fin de semana. Me la van a dejar. Y la verdad es que es algo que tenía ahí un poco metidito que no llegué a probar porque la tenía Kenny, la tenía Fran y no llegué a jugar con ella. Y esta es la de KRYTAC. Lo que pasa es que me ha molado mucho que han sido muy sinceros y nos han dicho que no tira todo lo bien que podríamos esperar de una réplica de este precio. Por lo visto, los modelos que han llegado son los modelos de Japón, entonces la potencia allí es por obligación un poquito más baja. Nos ha dicho que es inferior a un Julio. Aquí suele estar en un Julio más o menos, que es pues eso, 350, etcétera. Entonces estaba muy bajita y dice que el problema que han tenido es que como el cañón es tan exageradamente corto, este fragmento de aquí, al ir subiéndole la potencia del muelle no sube tan rápido como subiría de normal. Le pones un muelle que a lo mejor ya te debería de subir a 350 y te sube a 290. Entonces tienes que meterle uno más bestia y ya te sube a 300. Cuando dices, bueno, pues ya está, pues tampoco. Entonces, claro, tienen que ir subiéndole bastante la fuerza. Y dicen que aún así el rendimiento tampoco es la repanocha, ¿sabes? Que está bien, está muy bien, pero no olvidemos que el precio te da para opciones chulas. Si buscas la plataforma Kriss, pues
vas a morir aquí. Aún así están diciendo que están saliendo algunos modelos de AIK que no son igualmente fieles, porque KRYTAC es el que tiene la licencia, y va a salir otro modelo de Ares que tampoco tiene la licencia, por tanto KRYTAC ya está yendo on fire a por ellos. Aún así es brutal, mola mogollón. La de KWA sí que... La de KWA sí que pesa bastante más. Sigue siendo un muertete, ¿vale? Porque no hay que olvidar que todo el peso está aquí delante. Pero una vez la coges, delante ya... Está bien, es cómoda, está bastante chula. No me mola nada el gatillo, eso sí. El gatillo... me da bastante asquete. Es como un plástico de recorrido corto, es muy gordo, lo ves un poco raro. Yo no sé si el real será así, pero desde luego... un poco shitty, la verdad, no me mola. Ya podrían invertir un poco más en I+D, ¿no? Para cambiarlo y hacerlo En I+D uno. más gatillos, tío. Exacto. I+D más G. I más G. I más I. I más D. I más I más D más D más G. No sé. Yeah, suelta el mote. Oye, me mola. No sé, tiene detalles que está bastante guay, pero al final un jugador medio tiene que seguir pensando en la pasta que se gasta y lo que no se está llevando por la misma pasta. A ver, ¿puedo cogerla? ¿Cuánto pesa? Está... Un poco menos que la de gas, pero para llevarla una mano, cuando pones la mano de delante ya está mejor. Busca el enganchón, aunque sea un poco cabrón, pero busca el enganchón. Me recuerda mucho a la respuesta de la Raider. Estás con una 11,1, ¿eh? Sí. ¿Qué dices? Sí, esto es una 11,1. Esto no es una 7,4, esto es una No me ha 11,1. gustado, lo digo abiertamente, no me ha gustado. Aquí no puedo decir qué tal va, porque la diana está Sí, a que 3 tendremos- metros. ¿De auto? Ah, esto es que tiene... Double tap. Sí. Double tap. Sí. Ostras, Eso double mola, tap mola ¿eh? un montón. muy Eso guay. mola, eso mola Está mucho, muy tío. guay. Porque yo con el MP7 juego a double tap Pero siempre. el double tap cuenta como ráfaga, entonces los campos donde no se puede ráfaga no se puede puede. ser double tap. A ver, intenta hacer un double tap en semi. No. Ya lo intenté. Sí, más o menos se puede. Tienes que ver bien cuál es el recorrido del gatillo para que no se ahogue. Y está con una 11,1, ¿eh? El double tap es brutal. Y el auto, a ver la cadencia. En auto O sí. sea, tío, no está mal porque, primera, ya no pesa como la de Ya. gas, que es lo que a mí me echaba para atrás. No me parece incómoda. Es cortita como una CCR, ¿no? Ahora mismo tenemos aquí la zona de pruebas de las réplicas, donde podemos coger las bolas, tenemos un tico-tico, tenemos cargadores de prácticamente cualquier fabricante, o sea, cualquier tipo, M4, G36, AK, Ares, el ¿no? de para las Striker, uno de P90, o sea, tenemos un montón. Están las botitas Tenemos de CO2, botellas la llave de CO2, y el crono. botellas de gas, 0,20, prueba de la Kriss. Estábamos comentando si nos parece cómoda el modelo en sí. Para mí, que soy zurdo pero juego como diestro, el tener selector a ambos lados para ser ambidiestro, más es que va súper cómodo. No sé, lo veo casi más cómodo hacerlo con la mano contraria a la que disparas con el típico M4, que en este caso está para el seguro. No sé, me gusta mucho. Es como que atinas mejor. Si estuviese en este lado, igual las tres posiciones no sería tan cómodo. Un detalle que pasa en las Kriss Vector, que igual para alguna gente es una tontería, pero a mí me flipa, es que está el selector de disparo y el seguro por separado. En efecto, nada más. A ver, la extracción del cargador, ¿qué tal es? Aquí un pelín incómoda. Acostumbrado al típico M4 y demás, es un pelín. Si no tienes una mano bastante grande, no es. Y esto sí que es solo para diestros. Hace el mecanismo de extensa al muelle y ya no puedes disparar. Nada. Y los cargadores, estos de la AEG, pues son evidentemente mucho más de juguete que los de la de gas. Yo de primeras lo que veo de esto, habiendo probado la de KWA de gas, que a mí me echó muy para atrás porque pesaba. A mí pesaba una barbaridad, a mí eso no me gustaba nada. Pero en esta AEG, que no sé qué alcance tendrá ni nada, no, aquí no lo podemos ver, pero de primeras me ha sorprendido, ¿eh? ¿Qué precio tiene esta, tío? Que también estoy hablando sin saber cuánto vale este cacharro. No hemos visto. No me ha parecido incómoda. Es decir, al pesar mucho menos esto, de repente no me ha parecido incómoda. Sí que es verdad que pudiendo usar, yo que sé, una nueva CCR, me parece más cómodo eso. Pero si quieres algo diferente, esto no me puedes decir que no está chulísimo. Y esto le pones una mira que te mole, incluso la pintas o algo así y ya tienes una cosa que no tiene nadie.
Es una grapadora 2.0. Bueno, Wilson me está haciendo de soporte y no puedo evitar hablar de la decepción máxima de este fin de semana para mí, que ha sido la Kriss. Dios, esta réplica me flipa estéticamente, me mola mogollón. Y la hemos probado la versión AEG en Quimera y es que ha sido muy justita. Y en cuanto te enteras del precio, ya no se convierte en una buena opción de compra, en mi opinión, en comparación con cosas que hay en el mercado. Ya he tenido la potra de que me la han podido dejar la versión GBB para jugar. La tenía Kenny, la tenía Fran, la tenía no sé quién más de por ahí de Guerra Urbana o de Guarida, y nunca pude llegar a probarla y a jugar en partida. Y estaba todo hypeado, la he probado y no me ha gustado nada. Pero nada, me ha repugnado máximo. El hop me ha costado ver si estaba bien puesto, ¿no? En teoría estaba bien puesto, para mí le faltaba un poco. Tampoco lo podíamos ajustar del todo. Las alzas fijas no son de hierro, creo. Pero bueno, las Iron Sight no va para nada al sitio, pero para nada. El double tap molaba bastante, pero solo la podía utilizar en semiautomático. Eso no es culpa de la réplica, es culpa de que en la partida no era la apropiada. Pero luego es que ergonómicamente la réplica pesa mucho por delante, está completamente descompensada. Esto de aquí se te cae encima, y cuando la coges de la parte que tocaría, que es esta de aquí, el problema que tienes es que al agarrarla, sin querer, hay veces que mantienes pulsado, Es el la extractor coges. del cargador, ¿no? No, el extractor de cargador es este, Ah, que no, es verdad. ahora meteré mierda de esto también un poquito, Lo había ¿sabes? visto, lo había visto. El problema de esto es que estira la palanca mientras mantengo pulsado este botón. ¿Vale? Suéltala. Y ahora la recámara se ha quedado aquí abierta. Entonces tienes que darle al pulsador para que cierre. ¿Qué pasa? Que te quedabas vendido. Te quedabas vendido porque estabas disparando clac. Y tú mismo la cerrabas. Muy incómodo. ¿Se soluciona con un grip? Sí, se soluciona con el grip, pero es que entonces aún tiras más el brazo para adelante, cuando lo que quieres es tener estas dos manos juntas, porque esto es un muerto de lo que pesa. Hay que sumarle el cargador. El cargador me ha parecido un coñazo, o sea, un coñazo máximo. Tiene la parte de abajo una pestaña que se queda fijo y hace que supuestamente al meterlo suelte y ya el carrete se quede cargado. El problema era que no sé por qué le apretaba, se quedaba cargado, lo metía dentro y se volvía a quedar enganchado, de forma que no alimentaba las bolas. Y también me ha dejado tiradísimo. No, si le estaba disparando, lo que pasa es que mira cómo tenía el cargador, que no sale la bola. Ah, este se queda bloqueado, tío, el de Jordi. No, pero le he dado. Le al muelle, tío. Le da el botón y no sale. Y ahí estaba yo disparando en vacío. Yo ya paro, si alguien quiere probar la Kriss. Y luego aparte, la parte de la extracción del cargador, que lo tienes que hacer de esta forma específica en la que ya sacarías el cargador, y te impide, por ejemplo, que cargues dos cargadores en la misma mano, como por ejemplo yo hago mucho en el MP7, que es coger con estos dos dedos un cargador y con estos dos el otro, de forma que haces ¡fluc! ¡Clac! Imposible aquí. Además es un troncho que hace falta un pouch específico. Mal. Muy mal, Kriss. Muy mal.